noches con todos ustedes. Es un gusto, una alegría poder acompañarlos en esta noche, en esta reunión y en esta manera tan particular que tenemos de un año a esta parte y que parece que vamos a seguir teniendo por un tiempo por delante, si Dios así lo dispone. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 19. Lucas, el capítulo 19. Tenemos acá el relato de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ya llegando al final de su tiempo de ministerio sobre la tierra, entrando en los últimos días, en la última semana. Dice así el Evangelio de Lucas, capítulo 19, leemos a partir del versículo 30. Diciendo, está hablando el Señor Jesús, ¿sí? Y dice, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un polino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el polino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el polino? Y ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el polino, subieron a Jesús encima. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces quizás nos hemos encontrado nosotros en nuestra vida personal desarrollando distintas actividades, ya sea en lo laboral, ya sea en casa, ya sea en la iglesia, con la necesidad de tener alguien que colabore y ayude con cada uno de nosotros? Un ayudante. Quizás alguna de las mujeres que están acá escuchando esta noche, cuando estaban cocinando en su casa y necesitaban sacar algo del horno caliente o de la hornalla, precisaban a alguien que les dé una mano y que no encontraron quien les ayudase. Quizás alguno trabajando estaba buscando a alguno de sus ayudantes, colaboradores, se dio vuelta y no vio a nadie y tuvo que cargar con esfuerzo algo que quizás merecía o necesitaba de la colaboración de alguien. En esta noche querría que pensemos algo acerca de el tema que he titulado La disposición para servir a Dios. La disposición para servir a Dios. Y hemos encontrado acá una frase que no sé si podemos interactuar de alguna manera. Hay una frase que se repite y que marca la esencia de esto. A ver si ustedes me pueden decir cuál es. En la lectura, ¿tienen todos el micrófono muteado o pueden hablar? Sí, claro. Porque el Señor lo necesita. Pues. Muy bien. ¿Qué fue? Nilda. Sí. ¿Fuiste vos, Nilda? Sí. Muy bien, Nilda. Porque el Señor lo necesita. La afirmación que se repite dos veces en esta expresión es porque el Señor lo necesita. Una vez en boca del Señor y otra vez en boca de sus discípulos. A lo largo de la Biblia vemos como personas llamadas por Dios lucharon con el llamado, con la comisión que Dios le estaba impartiendo
presentándole al Señor una y otra vez variadas excusas. Pero finalmente quizá la voz de Dios fue más fuerte y terminaron respondiendo afirmativamente. Pero también hubo seguramente personas que, habiendo oído el llamado del Señor, se excusaron y se echaron atrás. Escuchamos muchas excusas cuando se trata de servir a Dios, como aún no estoy preparado. O quizá otro que dice, cuando tenga más conocimiento. O algún otro dice que no soy capaz. Pero en realidad, en primera instancia, no se trata de estar preparados, sino lo que Dios está buscando es la disposición en mí y en vos para servirle. No tanto el estar preparado, sino el estar dispuesto. Qué bueno que cada uno de nosotros podamos decir, como dijo finalmente Samuel en su niñez, ante el llamado del que oía por las noches. Dice, habla, Señor, porque tu siervo oye. Dios, más que preparación, busca disposición en cada uno de sus siervos. Ahora, la disposición es más que un solo decir, contá conmigo. El disponerse es un acto, una acción de entrega y de compromiso que hace revisar qué es aquello que nos mueve en nuestra vida. El estar dispuesto no siempre es una acción simple y fácil. Es preciso servir con buena disposición. Jehová quiere que le sirvamos de buena gana y con entrega. Ambas cosas que estén interrelacionadas, el deseo, las buenas ganas y la entrega, la disposición como para servir. Dios nunca nos obliga a efectuar su voluntad. Muchas veces, por el contrario, Satanás busca de someter a las personas, a forzarlos a que hagamos aquello que Satanás pretende. Pero la Biblia, Dios desea que cada uno de nosotros obremos de buena voluntad. Si bien es cierto, muchas veces encontramos expresiones, mandamientos, deberes, requisitos para servir a Dios, sin embargo, el mayor motivo que debería existir para servirle a Dios es el amor. El deseo de corresponder en amor al amor que hemos recibido de parte de Dios. Una sumisión voluntaria, motivada por el profundo amor y sincero amor a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y en el servicio a Dios también debe estar, también debe manifestarse el amor al prójimo. Pablo sabía que de nada valía, nada tendría sentido en su afán de servir a Dios si no tenía amor. Recordamos todos ese capítulo de 1 Corintios 13, en el cual permanentemente hace hincapié y resalta la importancia y la trascendencia que tiene el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo es la esencia para poder estar dispuestos para servir a Dios. La Biblia nos dice que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil y menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios busca esto, personas dispuestas que estén deseosas de servirle en amor y en humildad a Él. Vamos a mencionar algunas afirmaciones, podemos decir así.
En el servicio o en la disposición para el servicio, no se trata de nuestras virtudes, sino de cuán poderoso es Dios. No se trata de nuestras virtudes, sino en lo poderoso que es Dios. Cuando nos damos cuenta que Dios quiere que le sirvamos, o recibimos un llamado de Dios para servirle, en muchas ocasiones, decíamos, luchamos con diversas situaciones basados en lo que consideramos nuestra preparación idónea o nuestra dignidad personal. Nos miramos a nosotros mismos y nos sentimos que quizás no estamos preparados lo necesario o que no somos merecedores de llevar a cabo aquello para lo cual Dios quizás nos está llamando. En este caso estamos mirando nuestras propias virtudes, nuestras capacidades. Y no se trata de nuestras virtudes ni de nuestras capacidades, sino en cuán poderoso es Dios. Todos recordamos el ejemplo de Moisés, cuando Dios lo llamaba para llevar o para estar al frente del pueblo de Israel, para sacarlo de la tierra en la cual él estaba en cautiverio, el pueblo estaba en cautiverio. Dios lo estaba llamando para que fuese el líder. Y Moisés empieza a esgrimir distintos tipos de excusas. Y primero afirma de que el pueblo era un pueblo incrédulo, que difícilmente iba a creer aquello que él le estaba planteando. Pero posteriormente, cuando Dios le dice y le muestra que Dios conocía cómo era el pueblo y por eso lo estaba enviando, él empieza a hablar acerca de su falta de capacidad, de su falta de elocuencia, de sus dificultades para el habla. Y Dios tiene que hacerle reflexionar que él sabía y conocía no solo la realidad del pueblo, sino que también su propia realidad. No es que le tomaba por sorpresa a Dios lo que Moisés le estaba diciendo. No es que Dios desconocía cómo era el pueblo de Israel. Y mucho menos Dios desconocía las características personales de Moisés, que era tardo para hablar, que era falto de elocuencia. Pero a pesar de ello, Dios lo estaba llamando. Algo parecido pasó con Jeremías. Cuando Dios le llama, él dice, no sé hablar porque soy niño. Y Dios le tiene que responder, a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que yo te mande. No temas porque yo estoy contigo para librarte. Otra persona de la antigüedad que conocemos su historia, Gedeón, el cual también al sentir el llamado de Dios dice, pero me está llamando Dios, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos sobrevino todo este mal? Dios está llamándome para que tome esta misión, pero Dios me está mandando, ¿por qué no nos libró directamente? ¿Por qué nos dejó estar inmersos en toda esta situación de conflicto, de dificultad, de mal? ¿Con qué voy a salvar yo a este pueblo? Y va pidiendo uno tras otro respuestas de parte de Dios, hasta que finalmente Dios le toma y les hace sentir a cada uno de ellos que el secreto no estaba en las virtudes que ellos tenían, sino en el conocimiento que Dios tenía de ellos y que Dios los estaba queriendo llamar para un servicio para el cual Él los iba a utilizar. Esta lucha se da porque pensamos que no somos lo suficientemente santos, lo suficientemente maduros para servir al Señor. Pero en realidad el tema no pasa por cuán buenos somos nosotros, sino cuán poderoso es aquel que nos llama, que es nuestro Dios.
Primera afirmación, no se tratan de nuestras virtudes, sino de cuán poderoso es Dios. Segundo, Dios más que personas capacitadas busca corazones dispuestos. Cuando Dios llamó a sus discípulos, no estaba llamando a aquellos que eran lo más excelso del conocimiento de la capacidad. Leemos los primeros capítulos de los evangelios y nos encontramos que eran muchos de ellos personas simples pescadores. Pedro, Juan, Andrés, Jacobo y tantos otros. Personas que no eran instruidas, que tenían un carácter muchas veces difícil, que eran inconstantes e impulsivos en sus decisiones. Desde el punto de vista humano o lógico, no era el mejor equipo el que estaba tomando. Pero aún así, Jesús los llamó para ser cada uno de ellos uno de los 12 apóstoles que iba a estar integrado al equipo de Jesús. La capacitación de cada uno de ellos vino en el medio del proceso que se fue desarrollando. Cuando lo llama Dios, Jesús, se nos dice que recibiendo el llamado, ellos dejaron al instante la barca a su padre y le siguieron. Juan, Pedro, los hijos de Jacobo y Simón y Andrés. Este pasaje nos muestra a que estas 4 personas, todos pescadores que estuvieron dispuestos a seguir a Jesús, estuvieron dispuestos a dejarlo todo. No eran eruditos, no eran enseñadores, pero tuvieron un corazón dispuesto que los llevó a compartir sus días junto a Jesús y vivir experiencias que solo al estar junto con Jesús les fue permitido conocer. Si ellos hubiesen esperado estar capacitados en el transcurrir de su vida, no hubiesen vivido nada de lo que vivieron estando junto a Jesús. Y aquellas cosas que dejaron, sus barcas y sus redes, fueron elementos que muchas veces Jesús utilizó para dejarles a ellos grandes enseñanzas y capacitaciones en su andar. ¿Cuántas veces la barca fue el púlpito que usó Jesús para enseñar a las multitudes? ¿O fue el lugar en el cual los discípulos vieron a Jesús demostrar el poder de Dios para calmar la tempestad? Las redes fueron las que Jesús usó para formarles y enseñarles que actuando y obedeciendo a sus mandatos, las mayores frustraciones que ellos pudieron tener se convirtieron en sus mayores logros. No se trata de nuestras virtudes, sino cuán poderoso es Dios. En segundo lugar, Dios más que personas capacitadas busca corazones dispuestos. En tercer lugar, es el poder del Espíritu Santo, el que obra de manera sobrenatural. En su formación, el apóstol Pedro cometió muchos y variados errores, y algunos de gran tamaño, de gran envergadura, que nosotros cuando vemos las páginas de la Biblia podríamos asombrarnos y decirnos, ¿cómo puede este hombre decir tamaña cosa? Sin embargo, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 personas que estaban reunidas en Pentecostés, también vino sobre Pedro.
El mismo Pedro que días atrás había aconsejado al Señor que no fuese a la cruz. El mismo Pedro que había negado al Maestro, incluso pronunciando maldiciones, diciendo, no le conozco. Pero después del derramamiento del Espíritu Santo, fue usado por Dios para predicar y salvar a miles de personas en el poder del Espíritu Santo de Dios. Pablo era otra persona, totalmente distinta a Pedro. Estaba absolutamente preparado intelectualmente, pero era alguien que había equivocado totalmente el camino o la manera o el modo en el cual pensaba y pretendía servir o defender a Dios. Hasta que un día comprendió el mensaje y dijo, ¿qué quieres, Señor, que haga? Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo de Dios, obrando en su ser, obrando de una manera sobrenatural, presentó y mostró y exhibió en cada una de sus vidas el poder del Espíritu Santo. No se trata de nuestras virtudes, no se trata de que seamos personas capacitadas, sino de que el obrar del Espíritu Santo en cada una de nosotras empiece a transformar nuestra disposición en algo que es útil para Dios. Finalmente, toda la gloria le pertenece a Dios. Dios tiene misericordia y perdonó nuestros pecados. Él trató con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, y continúa adelante con su plan en cada una de nuestras vidas, enseñándonos a cada uno de nosotros, sus hijos, aunque a veces el proceso de aprendizaje sea un proceso de aprendizaje dificultoso, doloroso, que muchas veces es más complejo por la dureza del corazón de cada uno de nosotros. Dios toma lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los fuertes y sabios, para que ninguno, dice, para que nadie se jacte en su presencia, pues toda la gloria y la honra son solo suyas. Si queremos actuar en nuestra propia capacidad, en nuestra propia inteligencia, en nuestro propio razonar, todo aquello que estemos haciendo, sin lugar a dudas, va a ser desechado. Porque ninguno de nosotros podemos ni debemos jactarnos en la presencia de Dios, porque solo todo lo que podemos hacer es en función de lo que Él desea hacer para cada uno de nosotros, buscando en cada uno de nosotros un corazón dispuesto para que Él comience a obrar. A pesar de todas las dificultades, el apóstol Pedro perseveró aferrado a la gracia del Señor, hasta alcanzar el propósito de Dios para su vida. Glorificó a Jesucristo con un ministerio que alcanzó a miles y miles de personas. Escribió las cartas de Pedro, que están hoy todavía siendo de edificación y a través de los tiempos seguirá siendo por los siglos de los siglos, porque forman parte de la palabra de Dios, la cual permanece para siempre. Fue líder en el avivamiento de la iglesia en Jerusalén. Fue columna fundamental de esa primera iglesia. Y si antes habían negado al Señor Jesús, al final de sus días fue crucificado por orden del Imperio Romano, y él pidió que lo crucificasen con la cabeza abajo, pues dijo, no soy digno de morir como mi propio Señor. Pablo, el otro del cual estábamos pensando o mencionando, termina sus días diciendo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si queremos que Dios acepte nuestro servicio, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para él era un gran placer servir a Dios de buena gana, de tal modo que cumplió en sus vidas la expresión profética que encontramos en los Salmos. Dice: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me he deleitado. Aunque a Jesús le complacía hacer la voluntad del Padre, no siempre le resultó cosa fácil. Y lo vemos ahí en el jardín de Getsemaní, sufriendo, agonizando y dejando su voluntad de lado para cumplir la voluntad del Padre. Ellos dijeron, los discípulos, repitiendo la palabra de el Señor Jesús: ¿por qué lo lleváis? Porque el Señor lo necesita. Este era, en síntesis, el secreto que tenían que transmitir. Y es el secreto que se transmite a través del tiempo para mi vida y para la tuya. ¿Por qué le llevamos? Porque el Señor lo necesita. La disposición tiene que estar en nuestras vidas porque el Señor lo necesita. Y el Señor, en su expresión, manifestaba varios principios. En primer lugar, el Señor conocía la situación, conocía lo porvenir. Cuando Él estaba diciéndole a los discípulos que vayan a buscar el pollino, el Señor ya sabía que precisaba un pollino porque iba a entrar en un andar triunfante sobre él mismo a Jerusalén. El Señor estaba haciendo el llamado porque conocía la situación y lo que venía por delante. El Señor estaba haciendo el llamado porque conocía lo que necesitaba. Iba a entrar a Jerusalén y precisaba un pollino. Y llamaba aquello que precisaba, aquello que necesitaba. El llamado de Dios va en función de lo que Él sabe que viene por delante, en función de lo que Él sabe que necesita. El Señor conocía dónde proveerse. Dice: vayan, caminen, lleguen a tal lugar y ahí van a encontrar un pollino atado, tomadle. El Señor sabe dónde proveerse. Cuando precisaba un líder para el pueblo de Israel, sabía buscar a Moisés. Y cada vez que el Señor te llama a vos o me llama a mí, lo hace porque Él sabe lo que viene por delante, lo hace porque sabe lo que necesita y lo hace porque sabe dónde proveerse. Pero el Señor también conocía el corazón. Conocía el corazón de aquel yo que iba a buscar, que había disposición, obviamente. Quizás un pollino no expresa la voluntad de la misma manera que lo pueden expresar las personas. Pero cuando Dios llama, llama porque conoce y busca el corazón que está predispuesto en mí y en ti. Los dueños tuvieron que poner lo que el Señor necesitaba. Muchas veces, cada uno de nosotros, cuando sentimos el llamado, tenemos que poner lo que el Señor necesita. ¿Qué hacía falta? ¿Un pollino? Los dueños tuvieron que ponerlos. Pero finalmente el Señor lo hizo partícipe de su obrar. Aquel que respondió al llamado fue utilizado por el Señor. Dios necesitaba el pollino
y el pollino fue partícipe de la entrada triunfal. Cada vez que nosotros pensamos en la entrada de Jesús a Jerusalén, pensamos en un pollino que dejó ser montado por el Señor Jesús. Y esa fue la imagen que tuvieron todos los que le veían. Y esa es la imagen que trasciende a través de los tiempos cuando nosotros leemos el pasaje. Alguien que fue llamado porque el Señor lo necesitaba y alguien que estando predispuesto fue utilizado para lo que el Señor necesitaba. Dios quiera que cada vez que vea y llame a nuestros corazones, encuentre un corazón dispuesto a servirle. Un corazón dispuesto a ponerse en sus manos. Quizá no estando todo lo necesariamente preparado, pero Dios nos va a ir preparando y capacitando en el proceso de perfeccionamiento que vaya Él realizando y utilizando en nuestras vidas, cuando encuentra en cada uno de nosotros un corazón dispuesto al llamado de el Señor lo necesita. Dios quiera que sea así en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias por el poder participar junto a ustedes en esta reunión.